Vas a trabajar 100.000 horas durante toda tu vida. 100.000 horas dedicadas a ganar dinero. ¿No crees que vale la pena invertirle al menos 100 horas en aprender cómo conservarlo? Al fin de cuentas, 100 horas es tan solo el 0.1% de todo el tiempo que vas a dedicarle al trabajo. 100.000 horas es un número aproximado para una persona que trabaja de 40 a 48 horas por semana, con 2 semanas de vacaciones al año y trabajando desde los 18 hasta jubilarse de 65. Y claro que hay personas que trabajan menos de 100.000 horas en toda su vida, pero también hay personas que siguen trabajando después de los 65 años de edad o que tienen más de un trabajo. Mi punto es que una gran parte de nuestra vida, si no es que la mayor parte, la vamos a utilizar para ganar dinero. Incluso fuera del trabajo, gastamos tiempo y energía preocupándonos por dinero, haciendo cuentas o estudiando y preparándonos para tener un mejor trabajo. ¿Por qué entonces no le damos la importancia que merece al aprender de finanzas personales y dinero? Porque no es una materia fundamental en nuestra educación básica. Antes de seguir con este episodio, no olviden suscribirse y darle like. Yo soy Raúl Cayo y esto es La Revolución Financiera. Se puede aprender sobre dinero tomando diferentes enfoques, desde un punto de vista personal o desde una perspectiva global. Aprender sobre finanzas personales te va a ayudar a administrar y hacer rendir tu dinero, a sacarle más provecho al tiempo y esfuerzo que le dedicas a ganarlo. Es aprender a usar las tarjetas de crédito, aprender sobre el interés compuesto, estrategias de ahorro, etc. También puede ser aprender sobre impuestos y cómo manejar un negocio, si somos un poco más específicos. Saber de finanzas personales es indispensable para todos y definitivamente debería ser una materia en nuestra educación básica. Pero cuando el dinero está roto, esto solo te va a servir hasta cierto punto. No importa lo bueno que seas administrando y ahorrando tu dinero si te enfrentas a una hiperinflación. Por eso es tan importante, además de aprender sobre finanzas personales, aprender sobre el dinero desde una perspectiva global, una perspectiva más general. Aprender sobre su historia y aprender qué es el dinero, qué causa la inflación, qué es la deflación y cuáles son las características de un buen dinero. El mundo en el que vivimos ha avanzado tanto tecnológicamente que ahora tenemos una ilusión de conocimiento. Estamos tan familiarizados con las cosas que usamos todos los días que creemos saber cómo funcionan. Pero incluso algo tan sencillo como el cierre de una mochila puede evidenciar nuestra falta de conocimiento. Solo hace falta que alguien nos pida que describamos cómo funciona a detalle. Y está bien, no es necesario que sepamos a detalle cómo funciona toda la tecnología a nuestro alrededor. De hecho, es pues ya prácticamente imposible. Hemos acumulado tanto conocimiento e información como humanidad que el mundo se ha vuelto un lugar muy complejo y por eso está lleno de especialistas. Una persona puede ser experta en el desarrollo de microchips para celulares, pero al mismo tiempo no tener idea de cómo se fabrica su ropa o de dónde viene su comida. Pero aún así, aunque no tengas que saberlo todo, hay ciertas tecnologías de las que sí tenemos que aprender para progresar como sociedad. No saber exactamente cómo funciona el cierre de una mochila o cómo funciona un microondas no es un gran problema, basta con que sepamos usarlos. Pero por otro lado, no saber leer y escribir te ponen en una gran desventaja. Y antes esto era una tecnología a la que solo tenía acceso la nobleza. Eran los únicos que podían estudiarla y que aprendían y pues esto solo hacía una separación más grande entre las personas que tenían dinero y podían aprender a leer y escribir y los que no. La democratización de la escritura redujo la desigualdad entre clases sociales y puso al alcance de todos los beneficios de poder aprender y difundir nuevas ideas de manera mucho más eficiente. De manera similar, ahora es muy importante que aprendamos sobre el dinero porque no saber cómo funciona es algo que nos afecta directamente y solo crea más desigualdad entre las personas que tienen mucho dinero y saben cómo funciona el dinero y las personas que no. Y esta es justamente una de las principales razones por las que decidí empezar este podcast. Al profundizar en las preguntas sobre la naturaleza del dinero, eventualmente vas a toparte con Bitcoin porque es el ejemplo perfecto para lo que muchos describen como el dinero ideal. Un tipo de dinero que antes solo se podía describir en teoría, porque nadie podía resolver los problemas que no nos permitían tener un dinero digital descentralizado. Es un pedazo de tecnología a la que se le puede dar un uso práctico y que encaja perfectamente con los requisitos que se tenían para un tipo de dinero descentralizado digital. Fue por esto que decidí ponerme a estudiar sobre Bitcoin. Primero porque me llamó mucho la atención y me parece un tema muy interesante. Además, acababa de estudiar mi ingeniería en informática y estaba buscando áreas en las que pudiera especializarme. Pero luego también para escribir y hacer un podcast sobre el tema, porque creo que es muy importante que las personas sepan de Bitcoin y aprendan sobre el dinero desde una perspectiva más amplia, no solo como finanzas personales.
porque actualmente es una de las cosas donde más influencia podemos ejercer para tomar una decisión democrática. Es el poder que tenemos como sociedad para decidir qué es el dinero. Es una oportunidad de adoptar un sistema financiero que funcione para todos, no solo para unos cuantos. Es un cambio que beneficia especialmente a todos aquellos que actualmente están en desventaja, los países en desarrollo y la clase trabajadora. La conversación ha avanzado mucho desde que empecé a seguir Bitcoin de cerca. El problema es que se discute principalmente en inglés y no todo se traduce o llega a difundirse de igual manera en español. Mi intención, en gran parte, al hacer este podcast, es traducir muchas de estas ideas, traducir el avance de esta revolución. Hay mucho contenido sobre Bitcoin que es meramente especulativo. Actualmente, uno de los principales exponentes de Bitcoin, Michael Saylor, estima que el valor de Bitcoin dentro de 21 años va a ser de 13 millones de dólares, lo que representaría un incremento en su valor de más de 200 veces. Y aunque esto suena muy bien, no es mi intención ser sensacionalista y decirte que compres Bitcoin antes de que sea muy tarde. Ya hay más que suficientes videos y noticias diciendo esto. Que tal analista predijo el precio de Bitcoin, que una inteligencia artificial estimó que un inversionista advierte que el precio de Bitcoin va a caer y bueno, es puro clickbait. No creo que valga la pena solo estar tratando de adivinar el precio de Bitcoin, mucho menos a corto plazo. Nadie sabe realmente qué nos espera en el futuro y antes de invertir en Bitcoin es muy importante estudiar y aprender cómo funciona, al menos de manera general para entender los riesgos y beneficios. Por ahora puedo decir como regla de oro que al comprar o invertir en Bitcoin debes estar pensando en no venderlo por al menos 5 años. Estudia Bitcoin y decide por ti mismo si es el tipo de dinero que te gustaría tener, descentralizado, incorruptible y sin el problema de la inflación monetaria. Si no, de todos modos, aunque estudies Bitcoin y no te convenza, pues ya vas a tener una mejor idea de cómo funciona el dinero actual y al menos vas a tener una opinión sobre el tipo de dinero que deberíamos estar usando. Y bueno, sí, es posible hacer dinero al invertir en Bitcoin. Es una gran oportunidad. Pero Bitcoin es mucho más que eso. Se trata de libertad, de proteger los derechos humanos y de arreglar el sistema financiero. Como dicen por ahí, ven por avaricia, quédate por la revolución. En esencia, Bitcoin es una manera de democratizar el poder. Es normal que mientras crece la población y avanza la tecnología, crezca nuestro poder económico. Y es normal que este poder tienda a centralizarse, a concentrarse en pequeños grupos de personas. Es responsabilidad de todos luchar por seguir democratizando el poder acumulado por la humanidad, para que todos tengan las mismas oportunidades y tener una sociedad más justa. Debemos analizar cómo podemos mejorar los sistemas que gobiernan nuestra sociedad, desarrollar la tecnología necesaria y adoptarla. Para resolver los problemas no solo necesitamos tecnología más avanzada, necesitamos aprender de ella. Y bueno, incluso es un poco peligroso desarrollar tecnología que avanza mucho más que nuestro nivel de conciencia, ¿no? Estamos viendo amenazas de este tipo con la inteligencia artificial en la que la tecnología empieza a hacer cosas de las que no sabemos exactamente cuáles van a ser los resultados. Y bueno, entender de educación financiera, entender de dinero, para mí es un paso indispensable que necesitamos dar para avanzar como sociedad, para avanzar como humanidad. Bitcoin democratiza el dinero, pero no resuelve todos los problemas. Claro que hay otro tipo de retos sociales, tecnológicos muy importantes, como el cambio climático, el desempleo por automatización o los problemas que se están presentando con el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero para todos estos problemas es mucho más difícil que una persona promedio pueda hacer algo al respecto. Las grandes corporaciones y el gobierno son los que tienen la capacidad de hacer los cambios necesarios para tener resultados significativos. Y hay muchas cosas por hacer para seguir democratizando el poder y la tecnología, para crear una sociedad más justa. Pero desde mi punto de vista, adoptar Bitcoin es uno de los cambios más importantes que podemos hacer actualmente y es también uno de los más accesibles. Y bueno, para terminar este episodio voy a hacer algo que no había hecho hasta ahorita, que es dar una lista de mis fuentes de información. Voy a tratar en el futuro de ser un poco más específico en cada video y en cada publicación de mi blog de dónde vienen las ideas o la información que estoy dando. Pero por ahora voy a dar una lista general de lo que creo que son mis principales fuentes de información, de donde vienen muchas de las ideas de las que hablo en este podcast. Y como ya mencioné, casi todo el contenido que consumo sobre Bitcoin está en inglés y no todo tiene traducciones o subtítulos al español, pero voy a dejar la lista aquí en la descripción o si lo quieres checar en mi publicación del blog y voy a dejar los links también a todo aquello que tenga traducciones, ¿no? Principalmente pues son libros los que están traducidos. Y bueno, voy a empezar con los libros que tratan de Bitcoin o economía y el primero de la lista es Broken Money de Lyn Alden, que es
un libro excelente, es el que leí más recientemente y me motivó a hacer este podcast. De hecho, pues, mi primer episodio se llama El dinero está roto, igual que el libro. Este libro no está traducido al español todavía, pero pues en general habla del sistema financiero actual, cómo funciona, cómo nos afecta y cómo Bitcoin entra en la historia para ayudarnos a enfrentar estos problemas y a tener un mejor sistema financiero. Es mucho de lo que hablo en mis primeros episodios. Eh, y bueno, otro libro, el segundo en la lista, es The Bitcoin Standard. Este ya es un clásico y está traducido al español. En español se llama El Patrón Bitcoin. Aquí les voy a dejar los links, al igual que de todos los demás libros. Y este libro habla de Bitcoin, sí, pero también habla un poco del estándar del oro que se utilizó antes del sistema de dinero fiat que tenemos actualmente. Después tenemos Resistance Money. Este libro no lo he leído completo, leí un resumen. Trata principalmente de la filosofía cyberpunk que impulsó el desarrollo de Bitcoin con el desarrollo de tecnología de criptografía y cómo esto nos ayuda a luchar contra el autoritarismo y cómo es una herramienta de libertad. Es el próximo libro que voy a leer, pero pues lo pongo de una vez aquí en la lista. Si quieres aprender a un nivel mucho más profundo y técnico sobre la tecnología de Bitcoin, está el siguiente libro que es Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos y David Harding. Este libro también está traducido al español y sí, o sea, es un libro mucho más técnico, habla de la tecnología y creo que está un poco más enfocado a programadores. Y para terminar esta lista también hay otro libro que pues, es interesante, habla sobre los ciclos de economía y los ciclos por los que pasan los países al desarrollar su economía. No habla en sí de Bitcoin realmente o criptografía o criptomonedas y se llama Principles for Dealing with the Changing World Order de Ray Dalio, que está traducido al español, es Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Por otro lado, también tengo una lista de libros que no precisamente hablan de economía y tampoco hablan de Bitcoin, pero de los que he tomado ideas muy importantes que menciono en el podcast o que voy a estar mencionando, desarrollando en otros episodios. Para empezar está The Selfish Gene de Richard Dawkins, que en español es El gen egoísta. Y algo que se me hace muy interesante de este libro es que habla sobre la teoría de la evolución, pero al final o en una parte del libro la aplica a una era digital, a una era de redes sociales. Y de hecho en este libro es de donde nació la palabra meme. Es un libro un poco pesado, pero muy interesante. Por otro lado está Generations de William Strauss y Neil Howe, que es un libro que habla sobre los ciclos generacionales que se han dado a lo largo de la historia, con enfoque en Estados Unidos, pero que aplica también a otros países. Y algo que me gusta mucho es que tiene una investigación que se basa en el libro y se sigue desarrollando y está en su propia página de internet, que dejo en el link también. También está el libro de Targeted de Brittany Kaiser, que en español se llama La dictadura de los datos, que es un libro muy interesante. Habla sobre cómo las grandes corporaciones que acumulan nuestros datos los pueden utilizar para manipularlos y cómo estos datos en grandes cantidades realmente ejercen y representan un gran poder. Cómo estas empresas también juntan tanta información de nosotros que pues está rayando en el espionaje, ¿no? Y bueno, voy a listar otros libros que también me parecen muy importantes. No voy a hablar mucho sobre ellos ahorita, pero está Sapiens y 21 Lessons for the 21st Century de Yuval Noah Harari, que en español este es 21 lecciones para el siglo XXI. The Tipping Point de Malcolm Gladwell, que en español es El punto clave. Y ya, creo que esos son los libros que tengo hasta ahorita. Igual si actualizo después, tal vez hago otra versión de este video con nuevos libros o los incluyo en esta lista. También tengo 3 cursos que quiero recomendar que son sobre economía o sobre Bitcoin. El primero es Wealth and Poverty por Robert Reich, que está en YouTube. Eh, este curso salió de cuando daba clases como profesor en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de California. Y fue secretario del Trabajo bajo la presidencia de Bill Clinton. Estuvo muy activo en la política y sigue estando muy activo como comentarista de política. Y bueno, este curso es muy interesante. Habla solo de economía, no toca temas de criptomonedas o de Bitcoin. Eh, También tomé un par de cursos en la plataforma de Masterclass. El primero es Economics de Paul Krugman y otro es Crypto and the Blockchain with Noted Experts, que toma pues, varios expertos del área de blockchain y cripto
que hablan un poco sobre el tema. No son cursos tan a profundidad como me gustaría, pero son como buenos para empezar. También hay algunos canales de YouTube o podcasts que hablan sobre Bitcoin o economía que me gustaría recomendar. Primero es Mr. Obnoxious, que antes se llamaba What Bitcoin Did. Y aquí puedes encontrar muchas entrevistas con algunos de los personajes más importantes en el mundo de Bitcoin, desde personas que desarrollan la tecnología o que están desarrollando los negocios o que están metidos en la política buscando cómo regular y tener estas leyes que ayuden a establecer Bitcoin. Otro canal de YouTube es Swan Bitcoin, donde hablan un poco más de noticias y te mantienen al tanto de lo que está pasando. También está Bankless, que este canal no es solo de Bitcoin, en especial hablan mucho sobre Ethereum y el mundo de cripto en general, no se enfocan solamente en Bitcoin. Y por último hay otros dos canales que no son de Bitcoin, llegan a mencionarlos en algunos de sus videos, pero se enfocan principalmente en economía. Uno de ellos es How Money Works, que es para mí un canal un poco más tradicional en su enfoque de economía. Y otro es Heresy Financial, que es un canal un poco más alternativo y que habla sobre ideologías económicas que aplican muy bien a Bitcoin, aunque no hable directamente de Bitcoin. Otras fuentes de información, te puedes ir a ver páginas como bitcoin.org, que puedes encontrar preguntas frecuentes y en general un desglose de la información sobre Bitcoin y sobre muchos temas relacionados a Bitcoin, al igual que Bitcoin Wiki o la subreddit de Bitcoin. Es muy importante también escuchar críticas y tener fuentes de información con las que no estás de acuerdo. Hay que escuchar a los que se oponen a Bitcoin y su punto de vista para no caer en una burbuja donde solo tienes información que valida tus ideas. Puedes encontrar mucha de esta crítica y oposición en la subreddit de Bitcoin, que aquí les dejo el link también. Y vas a encontrarte probablemente mucha basura de contenido, pero sí hay por ahí algunos argumentos que vale la pena escuchar o críticas que vale la pena revisar. También puedes escuchar a los principales opositores de Bitcoin, que muy seguramente en el futuro voy a hacer un video enfocándome en esto, enfocándome en la crítica que tiene Bitcoin. Pero ahorita, como una lista general, principalmente tenemos a Paul Krugman, que es un economista reconocido, es ganador del Premio Nobel de Economía y es pues muy escéptico en lo que respecta a Bitcoin y las criptomonedas en general. También está Elizabeth Warren, que es una senadora de los Estados Unidos que se ha dedicado a hacer campaña en contra de Bitcoin y las criptomonedas. Está también Peter Schiff, que es conocido por ofrecer servicios financieros para invertir en oro y por criticar a Bitcoin. Y el inversionista famoso Warren Buffett, que también ha criticado mucho a Bitcoin y en múltiples ocasiones ha dicho que no vale la pena invertir en él. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte si no lo has hecho, darle like al video y compartir el podcast con personas que creas que les puede interesar. Yo soy Raúl Cayo y esto es La Revolución Financiera.